Hola, bienvenidos a Vida en la Ciudad. Este es su espacio de conversación a través de esta plataforma video podcast. Hoy día con un tremendo e interesante invitado, nuestro amigo y hermano Pedro Barahona. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación. No, yo tremendamente agradecido de que hayas querido estar también con nosotros, privilegiado. Te sigo hace tiempo con tu trabajo musical, así que Gracias. trataré de que no se me note los fans. Estoy como Lucho Jara. Claro. Oye, Pedro, siempre parto con esta pregunta que puede ser incluso existencial y media retórica. ¿Quién es Pedro Barahona? Pedro Barahona es un hijo de Dios y lo agradezco infinitamente. Soy esposo de Claudia, soy papá de Leonor y de Amanda, soy, amigo, soy servidor del Señor en todo lo que hago. Espero, el deseo de mi corazón estar en eso, en servir al Señor en cualquier lugar donde Él me ponga. En este momento también presbítero en una iglesia presbiteriana, dice la Trinidad, sirviendo junto con el amigo Eleazar Seguel, que estuvo acá hace un tiempo. Así es, con él. En la nueva iglesia que tenemos en Viña. Así que soy un poco mezcla entre lo que hago y lo que soy. Qué claro. Curioso, se me olvidó, y soy baterista. Sí, exactamente. Lo estaba como que se me había olvidado. Lo estaba extrañando ya. Claro, sí, soy músico profesional. Pedro, ¿desde siempre en el Evangelio? ¿Llegaste al Evangelio? No, yo llego al Evangelio en el colegio donde estudié, el colegio St. Paul's. Mi mamá me puso ahí porque era un buen colegio. Claro, era un buen colegio y ya se esforzó mucho para poder pagármelo. Sí, y resulta que yo no sabía tampoco que había una sorpresa para mí ahí, que era el Evangelio. El Señor se revela a mí a través de unas misioneras, que eran básicamente mujeres misioneras, un par de hombres, pero misioneras que hacían muy bien su trabajo como docentes y además hacían muy bien su trabajo como embajadoras del reino. Y mira qué tremendo, tenían qué bonito. Grupos para los niños, de Unión Bíblica se llamaba, me acuerdo del grupo. Y como en segundo básico empieza a nacer en mí un interés por eso, del Señor obviamente, pero sin ningún estímulo familiar al respecto. Y ya en octavo básico las preguntas empiezan a ser más grandes y una profesora, Nori Torres, que era mi profesora de educación cristiana ya en ese tiempo, un día hace un llamado en una clase. Y dijo, ¿En una clase de educación cristiana. Mira. Sí. Y dice, bueno, si alguien quiere conversar de esto, se acerca a mí. Y yo partí detrás de ella. ¿Qué edad tenías, perdón? 14 años. Qué linda. Y a los 16, me demoré un poco, pero a los 16 empecé a congregarme en la iglesia anglicana San Pedro, donde estuve después de 25 años. Mira, extraordinario. ¿Y de cuándo el interés por la música, Pedro? ¿Eso venía en la sangre? Eso es... Bueno, mi mamá es una mujer que ama las artes, de todo tipo. O sea, yo desde chico fui expuesto a la música, al teatro, a las pinturas, o sea, me llevaba a museos. Es poco convencional la crianza en ese sentido. Sí, no es muy común. Y la música siempre estuvo, la música siempre me gustó la batería desde chico. Y en el colegio se dio la oportunidad que cuando tenía como 9, 10 años empiezo a poder acceder a los instrumentos que estaban ahí, empieza a verse que algo de talento tenía para el asunto y empiezo a tocar en el taller instrumental y eso fue hasta que salí de cuarto medio. Incluso el profesor creó un taller de percusión y me puso a mí a enseñar. Eso fue cuando estaba como en segundo medio. Y claro, de ahí se empezaron a desarrollar las dos cosas. O sea, una faceta docente que yo la negué por mucho tiempo, pero también el estar tocando y tocando con un grupo con compañeros y creo en un nivel bastante bueno para ser tan chico. Yo lo escuché las cosas ahora y digo, eran buenos estos cabros, digo yo. Y bueno, ahí en ese sentido el Señor me dio las oportunidades para comenzar con eso. ¿Y siempre la batería o pasaste por otro instrumento? No, siempre la batería. Bueno, cuando muy chico estudié en el conservatorio en la Quinta Vergara en ese tiempo piano. Pero me aburría perder las tardes de los sábados y no poder jugar con mis amigos jugando en la calle y yo yendo a clases de piano. Claro, teoría de solfeo. Claro, sí, toda esa cuestión. La cuestión es que después eso creo que fue hasta como los 10 años, imagínate. Desde los 7. Y a los 10 se abre este taller instrumental en el colegio y ahí yo vi los tambores y fue como, eso es lo mío. Y claro, eso era lo mío. Qué buena, en la batería. Sí. ¿Y por qué la batería? No tengo idea. ¿Qué te llamó la atención? Tal vez porque de la no soy muy percusión? inteligente y el instrumento más básico hay que pegarle nomás, como dicen algunos. Claro. No, claro. No sé. Bueno, cuando era chico era muy
Locatelli, como me decía mi mamá. Locatelli, que término Sí, más ochentero pues ese. sí, mi mamá lo usaba conmigo. Sí. Era muy Locatelli y no me quedaba quieto nunca, pasaba parado en las clases, andaba mirando, supervisando que todo el resto trabajara. Entonces Claro. creo que en ese sentido, en un principio, un tema como de descarga energética seguramente. Pero ya con el tiempo para mí la batería pasa a ser un instrumento tan serio que una cosa que a mí me pasa, que cuando me dicen, tú ahí te desquitas en la batería. No, yo si ando enojado o algo así no toco. Al revés de la No creencia puedo, popular. no puedo. Es una cosa así como que voy a ofender al instrumento si le voy a pegar. Así, no puedo. No tiene nada que ver con rabia la cosa del del baterista. No, es música desde un ámbito, bueno, que es básico, que todo el mundo lo va a experimentar, que es el ritmo. Hay ritmo en el corazón, hay ritmo al caminar, hay ritmo incluso al respirar, al dormir. Hay ritmo en todo. Ritmo. Ver la vida en clave rítmica, qué interesante. Sí. El otro día estaba escuchando a mi perro tomar agua. Y bueno, los que son músicos que van a ver esto, estaba tomando agua en 7/8 y era muy interesante. Yo lo escuchaba y Qué bueno. Oye, el perro progresivo que tengo yo. Los otro día me hace mucho sentido. Los otro día estaba bajando del supermercado por una escala mecánica y sonaba taca, tac, taca, tac. Ah, claro. Uy, se puede hacer un riff aquí de añadirle una guitarra Claro. y lo grabamos. Se puede grabar eso, los trenes, cuando. Fantástico. Y cuando no pasa nada. En todas partes está. Y uno, claro, es sensible a eso. Y como está escuchando ritmo en todos lados. Extraordinario. Oye, y tu experiencia en la música ya a esta altura es bastante amplia. Sí. Yo te conocí por ahí, te ubiqué hace más de 20 años Ujú. en una gira de los Continentales. Que ¿Qué ya es? en un momento presentaban, no en todas las presentaciones, decían, hablaban de los músicos, pero ahora en la batería, y me llama siempre, yo no soy baterista, Ujú. pero me admiro mucho a los bateristas, tengo bateristas de mi preferencia, y estaba ahí Pedro Barahona y sonaba muy bien, eso me llamó Qué bueno. la atención. Los Continentales sonaban en un tiempo en que sonar en la iglesia era todo un tema, era lo que menos importaba, total era para el Señor. Sí, no, o sea, Sí, entonces me llamó la atención, de ahí te sigo, pero ¿tu experiencia parte ahí o parte antes? no, mi experiencia parte cuando chico. Cuando parte, a ver, formalmente ya tocando en el taller instrumental de mi colegio a los 10 Ya. años. Y Muy eso chico. se extendió hasta que salimos de cuarto medio. Con mis compañeros ahí ya en segundo medio habíamos formado una banda con los que éramos más amigos, el bajista, el guitarrista y yo, y hacíamos música. Era una especie de Rush mezclado con Chick Corea. Era una cosa así Bien. media rara. Sí. Y teníamos dos Progresiva la compañeros cosa. que eran tecladistas. Y me acuerdo que para el concierto de fin de año, o sea, el concierto que se hacía todos los años. San Paul, cuando- sí, es una. Sí, todos los años, estábamos sí, en cuarto exactamente. medio y tocamos un par de temas originales. Y Ya. todo el mundo quedó así dado vuelta porque realmente. Y lo trato de mirar objetivamente al día de hoy. Los temas eran buenos. Era una cosa medio Spyro Gyra, era una cosa así súper elegante Spyro y Gyra, muy, mira, muy uy, bien qué tocado. buena. Y ahí empiezo. Después, por presión familiar, después de que me habían criado chicharra, me querían tapar la boca, entonces no podía estudiar música porque la música. Te habían dado todas las alas. Claro, pero los músicos ahí en la definición que me daban eran todos drogadictos, alcohólicos, muertos de hambre. Entonces había que estudiar Bueno, algo así que. se hablaba, así en realidad. Claro, y claro, a mi mamá también le tocó conocer el lado B en cierta forma de. Hablo mucho de mi mamá porque yo me crié solo con mi mamá, por eso que no está la interesante. figura de mi padre presente, además que falleció cuando yo era bebé. Ya. Y bueno, esa era su definición de músico, entonces olía a peligro el Huele a dedicarse a la peligro, música. claro. Claro. Pero, claro, estuve unos años en la Santa María, pero ya al final era una cosa de. Ingeniería. Sí, ingeniería electrónica, pero y siempre la gente tratando como de justificar, no, pero después tú lo puedes complementar, no, es que Claro. después tú. No, El yo hobby. quiero ser músico. El hobby, para que Claro, vaya el de la hobby. mano. Y al final me retiro de la Santa María el año 95. Y después me dedico a. O sea, ya había estudiado algo de batería, empiezo a hacer clases, empiezo a seguir investigando, empiezo a volverme un crítico de la enseñanza instrumental en Chile y empiezo a investigar por mi cuenta. Justo aparece internet y empiezo a acceder a información que Claro no que no estaba. estaba antes, claro, por supuesto. Sabía inglés, bueno, todavía, pero sabía inglés, entonces podía entender cosas y ya ahí se me empezó a abrir la mente y se me dio vuelta la cabeza con el tema. Y en el 2000, cuando ya el mismo año que me caso, de hecho entro a estudiar pedagogía en música en la UPLA. Entraste a pedagogía en música. Como para en el fondo decir, ya soy profesor de música, ya ahí está el para validar esta cartón cuestión. que nunca lo usé como en cuanto a trabajar en colegios o algo así, pero ahí está. Claro.
Oye, ¿y en bandas en cuántas tocaste? ¿Partiste ahí? Partí ahí en el colegio y después he tocado en tanta cosa. En bandas establecidas han sido como 4. Bueno, obviamente ahí estaba Cantantes Continentales, que estuve 10 años en el Ministerio de Cantantes Continentales. Que marcó una época también acá en Chile. Sí, marcó una época y yo creo que en cierta forma lo sigue marcando porque el sonido de Continental es muy particular. Sí, característico. Y siempre me gustaba esa mezcla y creo que me formó mucho incluso en mi manera de entenderlo, el hacer música, de que esto puede sonar con mucho power, puede ser así como tremendamente, entre comillas, agresivo, así como, Sí. pero elegante. Sí, siempre, manteniendo un sello. Eso, entonces como la elegancia, lo que yo digo al día de hoy, que mi manera de tocar batería, yo quiero que sea como la manera de cantar de Nino Bravo. Ya. Así, o como Tom Jones, que son súper potentes, pero la elegancia está ahí mismo. O sea, y uno probablemente potencia y elegancia, no, potencia es brutalidad y elegancia es delicadeza. No necesariamente. Se pueden juntar los dos mundos y hacerlo uno. Entonces, Cantantes Continentales, en grupos, en pubs, tuve un montón de tiempo tocando con amigos que tocábamos jazz y bossa nova en donde nos llamaran y fuimos al congreso, estuvimos en hoteles, matrimonio, de todo, o sea, un montón de cosas. Yeah. Y con Diana Rojas también hasta hace un tiempo, bueno, aún en su proyecto personal, digamos, de música para adultos, porque también tiene una música de niños, que es prima de mi señora, ella hay música de raíz latinoamericana. Queremos saludar a Line 42, que es una tienda online de artículos y productos con motivos cristianos como poleras, jockeys, papelería y tazones. Aquí tenemos un par de productos. Podemos encontrarlos en www.line42.cl y en el Instagram @tiendaline42. Pedro, en ese tiempo, pasar estas fronteras musicales, estando en una iglesia, e ir a este ambiente musical bohemio, que tenía ciertos sobrenombres también por la iglesia, ¿no? ¿Cómo vas a ir ahí a meterte donde está Satanás y todo este tema? ¿Fue fácil? ¿No fue tema para ti? ¿Fue tema? No sé. No fue tema porque no quiero ser pesado con esto que voy a decir, pero... Puede serlo aquí en Vía la Ciudad. Gracias. Lo dije hace un tiempo en una entrevista que me hicieron unos amigos. Yo no tuve crianza de canuto reprimido. Yo no llego al evangelio desde mi casa y no llego al evangelio en una iglesia en donde todo está prohibido. No, al contrario. No, o sea, no decir que como que todo era así, pero en la iglesia anglicana, al menos que fue donde yo llegué. Claro. Vas a tocar. ¡Qué bueno! Que te vaya bien. Que te vaya bien, claro. Claro. Ahora, ese que te vaya bien... A veces sí, otras veces no, pero estaba acompañado de saber qué pasaba conmigo. Por supuesto. De ver dónde andaba yo, no en qué lugar me iba a meter, sino que en dónde andaba yo en mi corazón. Amigos y hermanos que estaban preocupados de que efectivamente no estuviera por malas razones en donde estaba. Ya. Y que me cuidaban, se preocupaban por el Pedro, no por dónde va a andar este niñito tocando. Claro. Entonces, eso creo que marca una diferencia. ¿Dónde estaba tu corazón? Claro, qué buena definición. Siempre digo que no se lo doy a cualquiera, no le digo, yo no le diría a cualquiera que fuera cristiano y músico. Sí, anda nomás, porque el Señor. No, o sea, si sabes que. No sé, y en cualquier disciplina. Sí, ¿cómo estás tú? Claro, ¿y por qué pensar que la música es un terreno distinto donde pasan otras cosas? O sea, mi mujer es funcionaria pública y la cantidad de cosas que pasan ahí. Claro. Y alguien una vez, hace poco, yo conversaba con una persona que me decía, ay no, pero lo que hace tu esposa es distinto a lo de la música. Claro. Le dije, le cuento todos los vicios que hay en donde trabaja mi mujer, como para que sepa que es tanto más difícil que para un músico. Qué fuerte. Y en cualquier ambiente. Y ligado a ese pensamiento estaba el otro extremo, pienso, a mi entender, Pedro, de que el músico cristiano solamente debe tocar música sacra. Nunca lo creí, no lo creo. Creo que el músico cristiano que es músico tiene que tocar música. Creo que podemos ser selectivos en qué lugares vamos a estar, incluso con un tema de testimonio y de testimonio a otros, de no incluso estar poniéndole piedra y tropiezo a los débiles, a quienes consideren que, no sé, si me invitan a tocar tendría que a lo mejor inventar algún lugar donde realmente la cosa fuera un poco turbia, claro, que a lo mejor yo no voy a tener ningún problema, pero sé que me voy a meter ahí, eso no va a ser
un buen tema para mucha gente, a lo mejor, bueno, digo, mejor me privo de esto por amor a los otros. El principio, digamos, cristiano. Claro, de velar por el bienestar de todos, no solamente de mí. Ahora, es curioso cuando tuve alumnos alguna vez que no, que yo voy a estudiar música porque yo quiero ser ministro de alabanza en una iglesia, y les decía, sí, ¿de qué voy a vivir? No, que me van a pagar por hacer eso. Ya, ¿y en qué planeta es eso? Porque... Sí. El planeta del norte de Estados Unidos, quizá. Sí, a veces. Y un amigo, o sea, ahora amigo, en ese momento fue alumno, me decía, no, yo quiero entrar a estudiar porque yo quiero alabar al Señor. Y todo era tocar en la iglesia alabanza y que le pagaran por eso. Y le dije, olvídalo, si a uno vive de tocar en donde hay trabajo. Y tiene que buscar eso. Y cuento corto, y obviamente no doy nombres, pero hoy día está lejísimos del Señor. Y tocando en pubs y en todo ese tipo de cosas que él prometió de guata nunca llegar a tocar. Entonces, bueno. Oye, de la mano con eso, te quiero llevar a un punto que es un poquito polémico. Porque aquí en los 90, en Latinoamérica, entró todo lo que era el movimiento de alabanza y adoración. Del cual yo fui parte, para que vamos a negar el pasado. Si hasta uno impostaba la voz como ciertos cantantes, que no vamos a nombrar tampoco, ¿cierto? Vino todo esto de los ministros, los levitas, los salmistas. ¿Cómo viste eso? ¿Lo viste de afuera? ¿Te quedaste un poquito afuera? ¿Entraste, no? Sí, me quedé bastante afuera, la verdad. Desde el minuto 1 me generó anticuerpos. No estuve nunca de acuerdo. Creo que gracias al Señor había tenido una buena formación bíblica antes de que eso empezara a tener un boom tremendo. Claro, sí. Y me empezó me volvió... Bueno, siempre fue medio crítico de la vida, hasta del aire, pero... como, ¿dónde tiene patas en la Biblia todo esto? Y claro, o sea, si es por argumentar bíblicamente en el mal sentido, tú puedes encontrar versículos que te respalden cualquier cosa. Pero vi que no tenía sentido. Vi que la protagonismo que fuimos adquiriendo los músicos, éramos lo más importante. Ese protagonismo yo siempre lo encontré peligroso. Hasta el día de hoy lo veo. O sea, el músico en el centro de los púlpitos o de la escenografía de la iglesia. Ahí, en lugar de ser un grupo de gente que sirva a la congregación, y músicos que no servían para nada más que para hacer música. Músicos que si les hablabas de alabanza y adoración, lo único que pensaban era tocar. Pero me ayudó mucho a mí la esposa del profesor de Biblia que yo tuve, que ella era músico, era pianista. Ella, o sea, desde el momento uno que yo alguna vez les mencioné esta cosa de alabanza y adoración, y sí, pero adoración, ¿por qué piensas en música? ¿Por qué no piensas en tu vida entera? ¿Cómo? No son los minutos previos a los coros lentos. Es la vida. Entonces, después estudiando más la palabra del Señor, Romanos 12, el culto lógico, el culto racional que deben ofrecer, que habla de lo que pasa en mi día a día, no habla de lo que pasa en el altar. Entonces, algo que mi adoración es completa en todo momento. Debe ser 24/7 y no olvidar jamás la figura de Cristo, que es el adorador perfecto y por excelencia. Me contaste una experiencia cuando hablábamos por teléfono, que hablaste con un baterista. Y le hiciste como una pregunta clave. Yo quedé marcando ocupado y dije, tengo que hoy día preguntarle y recordarle. Lo que pasa es que en las giras de Continentales generalmente era el baterista el que me pedía para llevarme a alojar a su casa. Claro. Entonces, después de que me daban la lata, literalmente, me encanta hablar de batería, me encanta. Yo puedo estar 10 horas continuas hablando de batería, me encanta, pero me ponían oye, ¿y tu platillo? ¿Y tu pedal de bombo? ¿Y el parche? ¿Y cómo afinaste? Y en un momento yo le interrumpía su monólogo porque no me dejaban ni responder. Y le decía, oye, ¿en tu iglesia tienes estudios bíblicos o no? ¿Cómo? O sea, es que sí, me encanta hablar. Con cierta maldad eso ahí. Sí, es que la verdad era como, mira, vamos a estar tan poco ratito juntos, hablemos de cosas importantes. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás pololeando? Sí, con una chica creyente, supongo. No, la verdad es que no. Mira. Y empezaba a hacerles preguntas de la vida y ahí quedaba la escoba. Desastre. Y quedaba la escoba, o sea, muchos terminaron, ¿no? Se transformaban en verdaderos, como se diría, tiempos de administración, porque uno se daba cuenta que de repente, y sobre todo los involucrados en la música, parece que para los pastores, muchas veces, o líderes de iglesia, los que están en la música servían solo para eso, y no había una preocupación por el corazón de ellos. Exacto. No eran pastoreados.
no eran cuidados, eran... Pero éramos los ministros mientras me sirva para tocar, que estén ahí. Claro. Pero también, claro, conocí a pastores que supeditaban la reunión casi a cómo había amanecido el clima para el músico. No, que los chicos hoy día no están con ganas de tocar. No, es que llegaron tarde. Entonces, la reunión parte media hora tarde. ¿Por qué ellos llegaron tarde? Y yo decía, ¿pero cómo? Pero ahí también les decía a los pastores, que me tocó conversar con algunos, pues tú estás preocupado de qué es lo que les pasa. No, es que son flojos. No. Pero ellos, ¿cómo están ellos? No, que no les he hablado. Bueno, pero entonces preocúpate de ellos. Si llega tarde, pero por algo. A lo mejor tiene un problema familiar y no sabe. Claro. A lo mejor tiene un problema con la flojera y no sabe. Pero claro, no, estos gallos llegan siempre tarde. Bueno, preocuparse por ellos. Claro. Y creo que también cuando estuve en Continentales, mucho de mi trabajo lo enfoqué a ese lado, además de tocar, pero era, por ejemplo, generar la instancia de los estudios bíblicos. Y chicos que muchas veces nunca en su vida, eran todos de iglesias evangélicas, pero en su vida habían tenido estudios bíblicos. Y ahí en Continentales lo tuvieron. Lo tuvieron, sí. Qué bonito. Espero haya servido. Oye, Pedro, entonces, ligado con esto, entonces, en tu opinión, ¿cómo debe ser la música dentro de la iglesia? Esto es muy subjetivo en todo caso, pero como músico creo que debe ser muy buena. Y cuando digo muy buena, hablo de que sea muy bien tocada, ojalá. No como un fin en sí mismo, sino que porque es algo bello, es algo que Dios ha creado, es un don que Dios ha regalado, hacerlo lo mejor posible, pero no enfermarse por la excelencia, que esa fue una enfermedad que bajó también fruto de toda esta... la excelencia meritaba que uno estuviera enseñando todos los días, excelencia que meritó que muchos músicos se volvieran tan excelentes que sus familias quedan a un segundo plano porque tengo ensayo. No, es que tengo que llegar a tal... No, es que tengo ensayo y eso dio pie a muchas otras cosas. Pero hacerlo bien, o lo mejor posible, pero la importancia de lo que se canta. Sí. Los estilos pueden ser súper relativos por cultura, por estratos sociales, incluso pueden... Muchas cosas que... Zona geográfica. Claro, exactamente. Pero que la letra efectivamente refleje... O sea, si fuera tan importante la música como música, pásame las partituras de los salmos. Pero no están. Pues está la letra. Claro. Está la letra, que es lo que importa. Lo que importa es lo que estamos cantando. Que Cristo sea exaltado. Que efectivamente, te lo decía también en la conversación, o sea, si yo a una canción cristiana le saco el nombre de Dios o Jesús y le pongo el nombre de Claudia, mi esposa, y la canción sigue teniendo sentido, ahí hay un problema. Porque quiere decir que puede ser que es una canción romántica nomás, pero no una canción que hable de verdades profundas. Entra en mi vida. Claro. Y muchas otras. O sea... Entonces hay canciones que repiten frases, pero todo el rato, que algo sea bíblico no significa que la letra sea de la Biblia, sino que tenga sentido en lo que es el mensaje completo de la palabra. Mi cuñado es músico, capaz que me esté viendo ahora, y me dice de repente... Hola, cuñado. Esta canción no dice nada. Cuando claro. Analizamos unas letras de canciones que no dicen mucho, que tienen mucho ritmo, pero no dicen canciones, mayormente. Como dice un amigo, canciones que suenan bien, pero que son malas. Exactamente. Oye, pero tú eres baterista. Sí. Te voy a hacer dos preguntas, esto no estaba en la pauta. Ya, no toco en la iglesia. Me imaginé, pero esa no era la pregunta. Bateristas favoritos. Esto es un de gusto personal mío. Que tenía que hacer. Hay cientos de miles. Mira, te voy a dar mejor, más que mis bateristas favoritos, que son muchos, pero mis tres pilares. Ya. Gabriel Parra. Wow. Neil Peart, de Rush, y Jeff Porcaro, de Toto. Oye, los tres fallecidos. Los tres fallecidos y los tres con P, sí, no, es terrible eso, Porcaro, Peart y Parra. Los tres fallecidos, ¿por qué los menciono a ellos? Porque son mi fundación. Ya. En ellos tres fundo mi ejecución baterística. O sea, tal vez no vais a escuchar a ninguno de ellos si me escucháis tocando. Ya. Pero yo partí con Gabriel Parra. Después caía Neil Peart y por ahí entre medio estuvo metido Jeff Porcaro siempre. Después sobre eso hay millones. Claro. No sé, Chad Wackerman. Y tengo el problema que tengo dos ámbitos, porque tengo el ámbito ejecutante, pero también tengo el ámbito docente. Teórico, claro. Hay muchos que admiro como docentes, que no me gusta tanto como tocan, pero docentes en cuanto a lo que saben. Fantástico. Bueno, Don Famularo, mi mentor, viejito lindo, lo amo. Y de ahí mismo, ¿cómo es tu relación con el mundo de la batería, con los colegas? Me imagino que conoces a varios acá en Chile. Conozco a muchos, soy amigo de muchos. No me voy a poner a dar nombres, pero es una muy buena relación. Creo que ¿Nombre alguno? Bueno, soy muy amigo con el Carlos Figueroa, el director de la orquesta del festival, con Cristóbal Orozco, con Bruno Godoy, somos super partners también. He estado trabajando en su academia un par de años.
con Miguel Mazacote, percusionista de la Orquesta del Festival, Negrito Hidalgo, el ex baterista de Huaychafe. ¿Cómo es tu relación con ellos? Porque es muy cordial. El punto es que, perdón, Pedro, no es un mundo cristiano. No. Mayormente no lo es. Uh-huh. Y tú eres decididamente cristiano, tú eres presbítero, entonces, ¿cómo es esa relación? Mira, yo creo que, o sea, desde que espero nunca estarlos tratando desde la superioridad de ningún tipo y verlos como colegas que Dios les ha dado un don de hacer lo que hacen de forma hermosa, me ven como un colega. Todos saben que soy cristiano, a muchos les he hablado así, pero dicen derechamente. Vamos. Sí, o sea, hay uno muy famoso, al menos en Latinoamérica, que no es creyente, que prefiero no dar su nombre, pero con el que hemos tenido conversaciones muy serias. O sea, lo he tenido llorando en el hombro y hablándole del Señor. El Señor es tu esperanza, wow. El Señor es lo que tú necesitas. O sea, hablándole de salvación en Cristo, hablándole de todo eso y mostrándoles también cómo el creyente justamente no es alguien que está en el mal sentido fuera del mundo, sino que está ahí y que puede hacer las cosas seriamente. Una vez uno, me acuerdo que me dijo algo, creo que le escribí para saludarlo nomás, ¿no? Una cuestión así, y me dijo, tan buena onda tú, Pedro. Pero eso es lo que estaba diciendo, me estaba diciendo dos cosas. Sí. La buena onda nunca es gratis. Ya. Creo que de parte de los creyentes la buena onda y el amor debe ser gratuito hacia todos, hacia los creyentes y hacia los no creyentes. ¿No? Porque en el mundo se usa que yo soy gentil porque algo estoy buscando. Claro, hay algo quiero conseguir. Y el creyente justamente debe ser la manifestación de lo contrario. Te busco, te quiero, te amo o te pregunto cómo estás por el sencillo hecho de saber de ti. Y ojalá que esa diferencia se pueda ver. Y lo que trato de efectivamente manifestar con todos estos amigos, y con muchos de ellos he podido tener muy buenas conversaciones. Me respetan harto, me quieren bastante. Y bueno, el otro día hablaba con uno que estuvo bien acogotado por algunas situaciones personales y después me vio y me dio un tremendo abrazo, gracias. No es cristiano, pero le dije, vamos a estar orando con mi esposa por ti. Y estuvimos orando por él y la situación compleja que vivió. Y bueno, en algún momento el Señor sabe, a lo mejor en este mundo no lo voy a ver, y cuando esté en la nueva creación, ¿y tú? La semilla. Claro. Así que qué bueno hacer eso. ¿Deseas capacitarte para servir al Señor en tu iglesia local? ¿No has podido hacerlo por tiempo o por dinero? El Instituto Bíblico Visión, IBV, de la Iglesia Asamblea de Dios Autónoma de Viña del Mar, es la gran alternativa para ti. Clases online durante los días sábados por la mañana. Si no puedes acceder a las clases, hay una plataforma donde quedan todas las clases grabadas en un programa de 3 años, 5 semestres, donde vas a aprender teología sistemática, hermenéutica, homilética, historia de la iglesia y griego bíblico. Contamos con profesores capacitados que pueden hacer de tu experiencia en el Instituto Bíblico una gran instancia de preparación para servir al Señor. Contáctanos al correo contacto@institutobiblicovision.cl. Te esperamos. Oye, pero ¿cómo se puede ser luz ahí? Porque tiene un poco que ver con lo que estábamos conversando hace un rato, por dónde está tu corazón, me imagino. Entonces, ¿cómo es luz en este ambiente? ¿Qué es un ambiente, digamos, tú me lo dijiste recién, no es toxicidad hay en todas partes, en el ambiente público, privado, pero este ambiente que es decididamente bohemio, como lo llamamos generalmente. Ser luz ahí también hay cuestiones más fuertes también de repente que pasa, ofrecimientos, cosas así. Sí, es que al final nada que no veas en otros ámbitos. Correcto. Se idealizan ciertos lugares que no son tan ideales. Sí, hay veces que se está sujeto a otro ritmo y a otras cosas. Y ser luz ahí, uno, hay que estar. Si no estás, difícil ser luz. Segundo, no venir con el martillo del juicio sobre la persona, sino que, de nuevo, el corazón. Porque si te metiste en alguna cosa jodida, metiste en drogas, si te metiste con otra mujer, si te metiste lo que sea, ¿por qué pasó eso? ¿Cómo fue que llegaste a eso? ¿Qué estás buscando? ¿Cuál es el anhelo del fondo de tu corazón? ¿Por qué está pasando que... Pero claro, o sea, eso, y creo que es parte de lo que un creyente debe hacer. Si tú haces bien tu trabajo, también, las personas que te ven, o sea, van a decir que no es un, comillas, un chanta que llega ahí y se mete. No, haces bien tu trabajo,
te ganas, entre comillas, el respeto de las personas, Claro. pero ven que tú eres más que hacer bien el trabajo. Eres una persona algo que se distinto. preocupa por una dimensión distinta de las personas. Sí. Entonces, creo que es súper importante estar ahí. Insisto en lo que dije antes. No le doy a cualquiera, tal vez, el que se vayan a meter, entre comillas, en el mundo, porque hay algunos que de verdad duran un día y ya, ¡pum! Exacto. Caen, y no solamente caen en vicio, sino que caen en hacer las cosas de una mala forma. Sí, Y he escuchado lamentables testimonios de gente que dice, complejo. igual que cualquiera nomás. Claro. Entonces, pero insisto, estar ahí, escuchar lo que tengan que decir, ver cuál Claro. es su realidad, saber cuál es su mundo. Porque hay algunos que tú los ves y tienen vidas muy bonitas. Exitosas. Y de aparentemente. familia, y matrimonios que han durado, en vez de, no, que hay en ese mundo unos... No, vidas que, Sí. entre comillas, no necesitan nada. Claro, Pero uno sabe que lo necesitan Por todos si supuesto no que tienen sí. al Señor. exacto. Entonces un poquito no sé si lema de vida, pero el Salmo 73 cuando dice, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Claro. Y en este mundo no quiero nada si no es contigo. Extraordinario. O sea, eso yo quiero que sea mi pensamiento en todo momento. O sea, no me des nada, Señor, sino hacer contigo. Y la verdad que un poco llevar eso a mis colegas y amigos. O sea, puede que lo tengas todo, pero sin el Señor... Nada. De verdad es nada. Y en Exactamente. algún momento, y ojalá no sea en el momento del juicio, pero en algún momento te vas a dar cuenta que hay una pata que no cuadra y se termina cayendo todo y no sabes por qué. Pedrito, qué buena conversación. La hora nos pilla, por desgracia. Te agradezco enormemente que estés con nosotros Un gusto. acá en Vida en la Ciudad. Y será para una próxima oportunidad. Sí, Querido démosle hermano, más. gracias por este tiempo. Gracias a ti. Querido amigo, esto ha sido Vida en la Ciudad. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.